El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea Él el invitado por excelencia a esta transmisión. Que sea el invitado a tu vida, que sea el invitado a tu corazón y que tú puedas sentir en esta hora un impacto poderoso, renovador, transformador de Dios para ti. Ese es nuestro deseo. Que cada día tú puedas recibir de Dios un toque especial para ti. Estamos tocando un tema el cual hoy continuaremos. Déjeme decirte que me fascina tomar la Biblia y hacer un estudio sistemático. Y lo hago para que tú puedas entender, que puedas tú capacitarte, que también tú puedas reflexionar en lo que Dios tiene para ti a través de Cristo Jesús. La virtud que había en Ruth. El día martes hablamos acerca de lo que es la virtud y quedamos en una paradoja de por qué Ruth fue introducida en la gracia de Dios. ¿Cómo fue que se evidenció en ella la gracia de Dios? Hoy en nosotros no se evidencia, sino nosotros somos la evidencia de que la gracia está en nosotros, porque vivimos en una dispensación de la gracia. Mientras que Ruth vivía bajo la dispensación de la ley. Y recordemos que en la ley solamente la gracia se podía evidenciar en ciertas personas que reconocían al Dios de Israel. Hoy no se evidencia, sino vive en nosotros porque Cristo habita literalmente, corporalmente en nosotros. Eso dice la Biblia. Dice Ruth capítulo 3 versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe, toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Escribí yo en la introducción para esta prédica que la virtud como esencia de una persona, más que una cualidad. Cuando yo digo cualidad es porque alguien puede tener la virtud como una cualidad, pero no su esencia. La esencia es la que hace a la persona ser. La esencia es lo que ella es. Entonces, la virtud como esencia en una persona se ve, se evidencia o se obtiene solo cuando entregamos nuestra vida a Dios. Dios es nuestro creador. Y ella, la virtud, tiene su comienzo solo cuando la persona reconoce a Dios como su Señor y vive de acuerdo a sus mandamientos, órdenes, preceptos. Esto le hace ser una persona virtuosa. De lo contrario, es una bonita cualidad de la persona, pero no es virtud, por lo menos para Dios. Ya que la virtud tiene que ver
con vivir una vida en la sabiduría según Dios, la que desciende del cielo, dijo Pablo, y no la sabiduría del mundo, a la cual el apóstol Pablo llama animal, diabólica, perversa. Por lo cual la manera de vivir de la persona virtuosa es consecuente a su nueva naturaleza, la cual le hace ser virtuoso porque vive bajo la dirección de Dios, mostrando a otros que hay una diferencia que nos hace ser el reflejo de Dios en la tierra. Dios ha puesto al creyente como ese reflejo, como esa parte visible del Dios invisible, así como Cristo es la parte visible del Dios invisible. Hoy nosotros evidenciamos al mundo a un Dios invisible, pero que se hace visible a través de tu comportamiento, a través de tu hablar, a través de tu mirar, a través de tu sonrisa, a través de tu vida como la vives, ya no en el mundo, sino en Cristo. Me enseñaron en el estudio de la Biblia que la primera vez que se mencione la palabra es donde debemos ir a mirar sus principios, sus cualidades, mirar por qué se dijo, cómo se dijo y cómo se desarrolla. Y la primera vez que se menciona la palabra virtud es en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 11. Luego la vemos en Proverbios, que quedamos de hacer un paralelo. Ya más adelante, el martes, yo creo que terminamos con ello, para que de ahí podamos ver cuáles son las cualidades de una mujer virtuosa. Por ello, debemos estudiar la vida de Ruth, la mujer moabita, reconocida por toda Belén. Recuerda que a ella se le evidenció la gracia de Dios. Todos la vieron y exclamaron: toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ahora alguien dirá y criticará esta enseñanza, pero déjeme desarrollarla para que tú puedas tener un concepto amplio, porque créeme que he orado a Dios, he estudiado esta palabra. Hablo de ser una persona virtuosa solamente para los que han recibido a Cristo Jesús como Salvador, ya que para Dios solo existe, y lo que te voy a decir es duro, y alguien podrá criticarlo y no estar de acuerdo, pero para Dios solo existe la persona hoy que ha recibido a Cristo. Si alguien no ha recibido a Cristo, no tiene vida. Y si no tiene vida, no tiene comunión con Dios. Y si no tiene comunión con Dios, para Dios no existe. Es algo duro. Alguien dirá, pero ¿dónde basa usted ese concepto? Pues la Biblia dice que la luz vino a los hombres. Se mostró a los hombres. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Luego la Biblia dice que cuando tú recibes a Cristo pasas de muerte a vida. Y si alguien está muerto, pues está muerto. Por eso Dios no oye la oración del impío, porque para Dios no existes. Tú puedes tener una vida en este mundo y cuando te mueras vas a morir alejado de Dios, por lo cual pues no existes. Para que haya una existencia, así como el Señor Jesucristo enseñó que la vid y los pámpanos, y hablaba de la unidad que debe haber
y del alimento que recibe el pámpano de la vid. Y él dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, nada eres. Por eso, la virtud en una persona se manifiesta, se evidencia cuando ha recibido a Cristo como Salvador, ya que la virtud tiene como dijéramos, un aspecto muy ligado a la sabiduría. En otras palabras, la sabiduría de Dios es la que hace que una persona sea virtuosa, que tenga virtud. ¿Por qué? Bueno, las palabras en la lengua hebrea significan fuerza, poder, eficiencia, riqueza, ejército, habilidad. Y la palabra en el griego tiene un significado muy similar. Es un curso virtuoso de pensamiento. O sea, la persona ya no piensa en el mal, la persona ya no piensa como el mundo piensa, la persona ya no habla como el mundo habla. ¿Por qué? Porque ese pensamiento le hace tener un sentimiento y una acción que se desborda en virtud, en bondad, y esa bondad es moral, porque Dios comienza a trabajar en el alma, y el alma, la persona comienza a trabajar en Dios. Por eso, cualquier excelencia moral particular, con modestia, se dice, esa es una persona virtuosa. Que uno usa esta prédica para exaltar a la mujer, pues no está mal. Pero recuerda que Ruth simboliza o es el tipo de la iglesia. Porque Ruth va al pariente redentor que es vos. Nosotros tenemos un pariente redentor que se llama Cristo. Cristo es nuestro pariente redentor. Y hablo de que Ruth significa la iglesia. ¿Por qué? Dice la Biblia en segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3 y 7. Porque su divino poder nos ha concedido todas las cosas que son necesarias y adecuadas para la vida y la piedad, mediante el conocimiento pleno y personal de aquel que nos llama por medio de su gloria y excelencia, virtud, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de la corrupción moral, podredumbre y corrupción que hay en el mundo a causa de la avaricia, lujuria y codicia. Por esta misma razón, añadiendo vuestra diligencia a las promesas divinas, emplead todo esfuerzo en el ejercicio de vuestra fe, para desarrollar la virtud, la excelencia, resolución, energía cristiana. Y en el ejercicio de la virtud desarrollada, el conocimiento, o sea, la inteligencia, y en el ejercicio del conocimiento desarrollado, el autocontrol. Y en el ejercicio del autocontrol desarrollado, la constancia, o sea, la paciencia, la resistencia. Y en el ejercicio de la constancia desarrollada, la piedad, la religión, las normas, los decretos, los parámetros que Dios da. Y en el ejercicio de la piedad desarrollada, el afecto fraternal. Y en el ejercicio del afecto fraternal desarrollado, el amor cristiano.
Biblia amplificada. Ahora, ¿por qué digo que hay virtud en una persona que es cristiana? Porque para Dios solo existe quien tiene la vida de su Hijo. Porque la vida de su Hijo es la que nos permite tener vida para con Dios a través de Cristo. Y la vida solo está en Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es vida. Por eso en Él no hay tinieblas, ni sombra, ni mudanza, ni variación. Dios es un eterno presente porque es vida. Y quien vive en Él, por lo cual ha pasado de muerte a vida. Mira lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 21. Lucas 12, 21 dice: así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Ahora, me gusta esta Biblia amplificada porque me ayuda a explicar mucho más el pasaje. Leamos lo de la Biblia amplificada, Lucas capítulo 12, versículo 21. Dice así: así sucede con el que continúa acumulando y acumulando posesiones para sí mismo y no es rico en su relación con Dios. Así es como le va. En otras palabras, una persona que solo piensa en lo material, que solo piensa en lo de esta tierra, pues no hace nada para con Dios. Porque es tanta su apego a las cosas materiales que se olvida que es Dios quien da las cosas. Cuando Abraham fue a liberar a Lot y recuperaron todo y el botín, le iban a entregar a Abraham su parte y Abraham dijo: no, a mí no me entreguen nada. No quiero que el día de mañana digan: Abraham se enriqueció gracias al botín que logró recuperar cuando liberó a su sobrino Lot. Porque él sabía que era Dios quien da las riquezas. Por eso la persona que pone su confianza solo en que Dios le dé un carro, le dé una casa, que solo Dios le dé, déjame decirte que has invertido el orden. Estás buscando las migajas y has dejado lo primordial, que es el reino de Dios, ya que a través del reino de Dios obtenemos las añadiduras. Ahora, mira lo que dice esta porción de la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se lo voy a leer primero de la Reina Valera y luego se lo voy a leer de la Biblia amplificada. Dice la Reina Valera: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El Nuevo Testamento resume que el creyente debe ser virtuoso. Tu llamado es a ser virtuoso. Primera de Pedro 4:11, Biblia amplificada. El que habla, hágalo conforme a las palabras de Dios. El que presta servicio, hágalo conforme al poder que Dios da en abundancia, para que en todo sea Dios glorificado
mediante Jesucristo, el Mesías. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, por los siglos sin fin. Amén. Así sea. Y es que este pasaje me abre el tema de Ruth. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer para que se le llamase virtuosa y no se reconociera a Noemí como virtuosa y menos a Orfa como mujer virtuosa? Sino Noemí, una extranjera, una extraña, una mujer que se le podría decir para los judíos, o los judíos dirían un perro. De hecho, los judíos oran diciendo, gracias a Dios porque no me hiciste un perro. Para ellos hay un desprestismo contra el gentil. ¿Que eso fue destruido en la cruz? Sí, pero para muchos que no creen en la cruz, siguen haciendo su oración. ¿Por qué entra Ruth en la gracia de Dios? No en un tiempo de gracia. No, recuerda que la gracia de Dios siempre se ha manifestado desde Adán. Cuando el hombre peca, Dios sacrifica a un animal, mostrando, evidenciando que había gracia. Cuando Noé, había gracia. Cuando Abraham, cuando Lot, cuando todos los profetas, hasta el Señor Jesucristo, que es la culminación de la evidencia de Dios, de la gracia, y pasa esa evidencia a un tiempo en el cual se manifiesta a plenitud la gracia. Dice la Biblia en Ruth, no está la cita, pero hija ahí dice, Ruth, capítulo 1, versículo 16. Recuerda que la gracia es la que nos introduce en la vida de Cristo, la cual nos hace vivir a nosotros bajo su gracia. En Ruth se evidenció. Dice la Biblia en Ruth, capítulo 1, versículo 16 y 17. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí viene la confesión más grande que sale de labios de una gentil moabita que no tenía chance para ser tomada en cuenta por Dios. Pero esta confesión de ella la introdujo en la gracia de Dios. Y tu Dios, mi Dios, abandona sus ídolos, abandona su tierra, abandona su parentela, abandona la casa de su padre, y ella se introduce en Dios. Y tu Dios, mi Dios, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿No le parece esto a usted una confesión? Dejar pueblo, familia, dioses, para hacer que el Dios de Israel, el Creador, el Eterno, sea su único Dios. Y tu Dios, mi Dios. Este
testimonio, constituye una evidencia de la conversión de Ruth. Sale del culto al dios Quemos para hacer de Jehová, el Dios de Israel, su Dios. Ahora, el apóstol Pablo, hablando por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7, y no te estoy dando teología, te estoy dando doctrina, porque eso es lo que tú necesitas para crecer. No te estoy dando paquete, te estoy dando alimento, Biblia, porque el predicador que no hable en su mensaje de un 90% de Biblia es un buen manager, un buen estimulador, un buen coach, pero Dios no me ha llamado a eso. Dios me ha llamado a que Él sea el que yo te hable. Dice Primera de Tesalonicenses 1:7 y luego saltamos al 9:10. Dice Pablo lo que dio el testimonio en Tesalónica. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La confesión de Ruth es de creer en un Dios, en el Dios de Noemí, una mujer amargada, una mujer que dijo llámeme Mara, una mujer conflictiva, una mujer llena de dudas, porque ella, yo creo que miraba y decía, pero ¿cómo no se muere el esposo de esta y el mío sí? ¿Cómo no se mueren los hijos de esta que también se vinieron con nosotros y el mío sí? Y hace un comparativo. La persona que hace en su vida comparativos con otros no tiene carácter, no tiene firmeza. Y puede decir, yo lo tengo. Lo que pasa es que me duele. A ti y a mí no nos debe doler nada de este mundo, porque Dios todo lo permite con un propósito. A veces forma nuestro carácter y lo forma de una manera, lo forma de otra. Pero Ruth confesó, creyó. Ahora el 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Una persona cuando deja el ídolo, y hablo de cualquier ídolo, no solo de la religión, no solo del ídolo que tú ves hecho a la Virgen María, el Divino Niño, etcétera, la Virgen de la Macarena, la Virgen de no sé qué, la Virgen de no sé dónde más. No. Hay ídolos que puedes tú fabricar y es tratar de buscar todo lo material por medio del cristianismo. Eso es un ídolo. Porque se constituye en tu búsqueda y no tu búsqueda de Dios, que es el que da las cosas. Yo he querido muchas cosas y a su tiempo Dios las da. Y he aprendido a confiar en Él, a esperar en Él. ¿Es difícil? Sí. Pero constituirme en que todo lo material debo estar apegado y no, eso no va conmigo. No va conmigo. Así que una persona que deja el ídolo, tu ídolo puede ser la amargura, el resentimiento, el rencor, el guardar cosas en tu alma y no permitir que Dios trabaje porque tú la entregas y a través de la Biblia te miras. Tu ídolo puede ser tu esposa, tu esposo. Tu ídolo puede ser tu orgullo, no reconocer las cosas, sino es que yo soy, hermano. Es que, hermano, me duele como es la otra persona. ¿Y a ti quién te llamó a calificar a la otra persona? A ti Dios te llamó, es a ti.
El mensaje de Jesús reñía cuando Jesús dijo, si alguien te va a pegar, pues pon la otra mejilla. O si te pide la capa, no le des solo la capa, dale todo. O si te pide, llévalo. Y alguien me escuche y dice, no, pero este hermano, o sea que mis derechos y mis deberes se violan. No, porque tu derecho y tu deber está en Cristo. Y el que se mete con Cristo, que está en ti, pues déjame decirle que le va mal. Así que hay una confesión. Ahora voy a tocar otro callo. Y permítame, por favor, decirte que hay muchas personas que creen que hacer la oración de fe ya le hace salvo. Yo recuerdo hace muchos años que mi anhelo era que la gente hiciera la oración de fe. Haz, hermano, la oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo, yo te acepto. Anota mi nombre en el libro de la vida. ¡Pum! Ya, salvo. Y la persona creía que eso era ya. Cuando yo escuché a Jorge Montoya, profesor de el Instituto Filadelfia, y dijo, no, la oración no salva. Yo me molesté con él, le dije, pero ¿qué le pasa? Entonces, ¿cómo no se salva si no hace una oración de fe? Sí, la oración es introductoria a tu reconocer tu pecado, pero el reconocer el pecado no solo basta, sino a partir de ahí debes vivir una vida introducida en Cristo. Escúchame bien, ya que solamente el vivir en Cristo es el que te afirma y te hace ser salvo. Por eso esa controversia, si la salvación se pierde o no se pierde, pierde todo su peso cuando entendemos que el que se pierde es la persona y no la salvación. Porque la salvación es un don y se ve evidenciado por el vivir de la persona, por el actuar de la persona. Mucha gente de la farándula que hacen la oración ya creen que ya. Y entonces no obtuvieron lo que querían porque no vivieron en la Biblia, no conocieron al Jesús de la Biblia, no conocieron al Dios de la Biblia. Entonces ya no son evangélicos, sino son budistas. Y uno ve gente diciendo, es que yo fui al cristianismo y no obtuve nada. Pues no obtuviste nada porque no conociste al Dios de la Biblia. No, es que a mí me hicieron la oración. Sí, te pueden hacer 20 oraciones. De hecho, hay gente que cuando uno predica y les habla de un mensaje de salvación, pasan 1, 2, 3, y hasta uno ve que 10 veces y uno dice, pero bárbaro, Dios mío, ¿qué pasa? Tú no has entendido que esa oración es confesar tu pecado, pero a partir de ahí tienes que vivir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que la oración de confesar nuestros pecados es necesaria, es vital, pero de ahí en adelante debes vivir una vida consecuente a aquel que te santificó. Cuando tú haces, la oración de fe y confiesas tu pecado y reconoces a Jesucristo como Salvador, Él te santifica, te hace santo. ¿Cómo así, hermano? Sí, es que la santidad es un regalo de Dios. Lo que tú debes hacer a partir de ahí es vivir consecuentemente a esa santidad que se te otorgó, que se te dio, que se te regaló. Porque es la única manera de poderte acercar a Dios. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso Cristo nos santifica. Por eso una persona que hace una oración y no vive una vida cristiana nunca fue salvo.
Mira lo que dice Romanos 10, 8 al 11, porque ya sé que alguien me podrá criticar. Romanos 10, 8 al 11 dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Cuál palabra? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Te explico que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en otras palabras, que Él murió en la cruz, que es el sacrificio por el pecado, que expió el pecado, que cumplió la ley. Ahora, y creyeres en tu corazón. El creer en el corazón es el que me lleva a conocer a Jesús. Conocer a Jesús me hace transformar mi vida. Conocer a Jesús me hace cambiar, me hace dar un giro de 180 grados. No de 360, porque ¿cuál es la gracia? Vuelve al mismo punto de partida. Sale de un punto, gira 180 y vuelve a lo mismo. No. Dios desea que si tú vas caminando hacia el sur, camines al norte. Porque si haces un giro de 360 grados, vuelves a terminar en el sur. No. Dios quiere que si vas para el sur, vayas para el norte. Que haya un cambio. Eso es lo que es creer. Y ahí sí serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque dice la Escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Te pregunto, ¿Ruth fue avergonzada? Ruth, cuando llegó a los campos a espigar, le hicieron el feo. Ruth, cuando llegó a Booz, fue despreciada. Ruth, cuando el pueblo aceptó que fuera introducida en la familia de Booz y que a su vez Booz comprara la heredad para dársela a Ruth, y Ruth tuviera descendencia con Booz, pariente redentor, el pueblo dijera no. El pueblo antes afirmó y profetizó. Así que no será avergonzado todo aquel que cree y confiesa. Si tú me ves, yo te invito a que verdaderamente conozcas a Cristo, no de oídas, no. Lot es el ejemplo de aquel que conoce a Dios de oídas. Hace los sacrificios porque toca hacer, o por si al caso, o por si las moscas. Es como el que ayuna por si Señor he hecho algo mal. No, tú no te preocupes. Cometemos errores, sí, pero es que ahí es donde viene Cristo, nuestro abogado. Ahora, no te estoy diciendo que vayas y adulteres y forniques porque Dios te perdona. No. Si tú haces eso es porque no conoces la salvación, no conoces la gracia. Eres un masoquista. No sé qué más palabras usar. Dice la Biblia, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ruth lo reconoció. Porque es que Ruth, si volvemos nuevamente al pasaje de Ruth, ella dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Jehová añada, y Jehová me haga así y me añada aún que solo la muerte nos separa. O sea, yo seguiré tu Dios, yo seguiré tus normas, yo seguiré tu conducta. No la amargura, no.
Dice el Salmo 32, 5 y 6, te declaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor continuamente, revelando el pasado hasta que todo eso se diga. Entonces, tú instantáneamente me perdonaste la culpa y la iniquidad de mi pecado. Haz una pausa y piensa en todo esto con calma. ¿Por qué el salmista habla? Y no podemos tomar este texto para predicar hoy en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque si es cierto que declaramos nuestro pecado y no lo encubrimos, sí. Que confesamos nuestras transgresiones al Señor, sí. Y que Él nos perdona y nos quita toda culpa. Pero el salmista no tenía la plena convicción que hoy tú y yo tenemos, porque él estaba bajo la ley. Y todo lo que se hizo bajo la ley se hizo bajo remisión. Se hizo sobre tomar mi pecado y cargarlo sobre el animal que tipifica a Cristo, porque a su tiempo Cristo vendría y tomaría todo ello y lo llevaría a la cruz, y en la cruz daría plena convicción a David y a todos los justos del Antiguo Testamento de que ya eran perdonados y sacados del Hades y llevados al cielo para vivir eternamente con Dios. Es una verdad doctrinal, vuelvo y te digo, no teológica, doctrinal. Por eso que Cristo descendió, ¿qué es? Y tomó la cautividad y la llevó al cielo. Y una vez del cielo bajó y dio dones a los hombres. Pues que porque déjame decirte que todos los justos morían y quedaban en el lugar de la sepultura. Su espíritu, su alma quedaba en el lugar de la sepultura. Por eso Cristo baja y del Seol, porque el Seol o el Hades es la misma cosa, palabra griega, palabra hebrea, era un lugar donde morían los justos y quedaban ahí. Una cima donde están los demonios en prisiones eternas y un lugar donde mueren los que mueren sin Cristo. Por eso cuando alguien muere sin Cristo ya sabe para dónde va, porque tiene un tormento, porque ve que no hay paz, porque ve que no hay consuelo, porque ve que no hay manera de salir, porque ve que los demonios lo oprimen, los pensamientos, todo, porque no hay vida. Cristo va al Seol y al Hades y toma a los justos. Eso está muy claramente en la enseñanza que Jesús dio acerca del rico y Lázaro. ¿Se acuerda que podían verse? Ahora no. Por eso Jesús le dijo al ladrón que moría a su lado, no te preocupes, tú vas al Seol y al Hades, pero tranquilo que yo te saco. No. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, él va y toma a los justos, los saca y los lleva al cielo. Ahora en el cielo vive todo aquel que muere hoy en Cristo. Por eso tiene una esperanza, por eso tiene un regocijo, por eso tiene una victoria y tiene la vida que está en Dios. Y no está alejado de Dios, está con Dios. Salmo 32:5. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad, y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa. ¿Y qué cosa? Léalo. Y se aparta. Se aparta.
O sea, se aleja. O sea, chusma, fuera. Uy, qué asco. O como los jóvenes a veces decían, uy, gas. Se aparta, se aleja, alcanza misericordia. O sea, la misericordia de Dios está en confesar, sí. Por eso es inaceptable que juzguen a alguien cuando ha cometido un error, pero esa persona lo ha confesado, Dios le ha perdonado, ha pasado el tiempo de la prueba y de la lucha, pero Dios le ha perdonado. Por eso no podemos decir que alguien que cometió un pecado ya quedó marcado. No. ¿Hay consecuencias? Sí. Pero mayor es la misericordia de Dios. Y cuando alguien me oye predicar así, dice, ay, mírelo, avalando el pecado, consintiendo el pecado. Si es que la Biblia dice en el Antiguo Testamento. A ver, chiquito, un momento. A mí no me hables del Antiguo Testamento, háblame del Nuevo Testamento y explícame el Antiguo Testamento bajo el Nuevo Testamento, porque no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia, y la gracia es la que marca mi vida y me muestra que si no estoy en gracia, estoy en ley, y si estoy en ley, estoy en muerte, y si estoy en muerte, nadie me puede salvar. ¿Sí vas entendiendo? Ahora, no sé cuánto tiempo queda, pero yo vi en la confesión de Ruth algo que está en Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, que es el llamamiento de Dios a Abraham, y que Jehová le dice lo siguiente, leámoslo. Pero Jehová había dicho a Abraham, o sea, le había dicho, no le dijo. Ya Abraham sabía, pero se le recuerda. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este es el llamado que Dios le hizo a Abraham. Ahora comparémoslo, si se me permite, con Ruth, capítulo 1, versículo 16. Dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. O sea, no está diciendo ella, ya dejé mi parentela, ahora tú eres mi parentela. Y donde quiera que vivieres, viviré. No le está diciendo, dejaré mi tierra. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios. Mira que ella no dijo mi Dios, dijo el Dios tuyo, el Dios verdadero. Ahora será mi Dios verdadero. Ahora será mi Dios. O sea que en otras palabras, Ruth estaba entendiendo que para poder caminar con Dios, debe dejar su tierra, su parentela y la casa de tu padre. Yo expliqué en Romanos este pasaje y le estoy haciendo memoria
¿Por qué? Porque Dios le dice a Abraham, sal de lo que no es duradero a lo duradero. ¿Cuántas personas Dios les hace un llamado a través de Cristo y vuelve y les dice, deja tu tierra, deja tu parentela y deja tu casa? Y la persona cree que ya no más hablar con la familia, ya no más hablar con los vecinos, ya no más hablar con nadie que no sea cristiano, porque son la chusma. Son el diablo tipificado en esas personas. Y eso no tiene nada que ver, porque entonces, si fuera así, pues no podríamos ser salvos, porque imagínense, por allá ermitaños, no. Dios lo que está hablando es del aspecto espiritual. La tierra tiene que ver con las costumbres, las borracheras, los vicios, el alcohol, las drogas, la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, todo eso. Si tú lo has hecho, pues déjame decirte que no has dejado tu tierra. Luego dice, deja tu parentela. Esto tiene que ver con otra serie de cosas que no son las costumbres, sino son los hábitos de tu alma. Cuando tu alma escucha la música y quiere bailar, o cuando alguien habla algo malo y tú quieres opinar y quieres unirte, o cuando hay amargura en tu corazón, cuando hay resentimientos, cuando hay cosas que no te dejan crecer, y tú todo lo apaciguas con oración y con lectura de la Biblia y con música, pero realmente no lo has roto. Y yo no sé por qué, Dios mío, pero no lo has roto. No has roto tu parentela. O sea, el mundo apegado a mis costillas. Cuando Pablo habla de dejar, hace un ejemplo horrible. Y es que uno de los castigos de los romanos era a un vivo colgarle en las espaldas un muerto. De tal manera que el vivo iba entendiendo que a medida que el muerto que tenía en la espalda se podría, lo iba consumiendo lentamente. Y así es el ejemplo que usa para decir que el cristiano debe saber que su carne debe morir a través de la lectura de la Biblia, a través del conocimiento de la Biblia y a través de lo que mal llaman teología, que es doctrina, que es lo que yo te hablo. Yo quisiera cambiar mi mensaje y traerte historias y cuentos y llevarte a un lado y al otro, pero créeme que no es mi llamado. Mi llamado es a predicarte de doctrina, de Cristo, de mostrarte a través de la Biblia, porque es la palabra de Dios. Habrán otros mensajes y otros que te hablarán, y gloria a Dios porque tú lo necesitas. Pero cuando tú empieces a entender lo que yo te predico, con lo que otro te habla, tú vas a entender, decir, sí, tenía razón. Así que debe morir nuestra parte almática sabiendo que estamos vivos. De un momento a otro que ya estamos muertos al pecado, muertos a la naturaleza humana, muertos a la mentalidad humana, muertos a los celos humanos, muertos a todo, y vivimos para Dios. Y de la casa de tu padre, por lo general, esto tiene que ver con la idolatría. Se cree, algunos estudiosos dicen que el padre de Abraham vendía ídolos. Pues recuerda que Israel, antiguamente la gente se había corrompido y a causa del corrompimiento había hecho ídolos. Toda persona necesita de Dios, porque Dios lo creó así. Cuando la gente no conoce de Dios, hace un ídolo.
y trata de poner su esperanza y el vacío que dejó esa relación con Dios, ese rompimiento con Dios, trata de apaciguarlo con un ídolo. Por eso la gente hace buenas obras, por eso la gente hace buenas cosas, trata de demostrar a otros a través de libros y de hazañas cómo logró dejar la depresión, y entonces entró al cristianismo, no le funcionó, entró al taoísmo, medio le funcionó, entró al gnosticismo y ahí va y hizo un revuelto de todo y se dio cuenta que debía ponerle atención a su vida y centrarse. Y eso está bien porque acalla su alma, pero no tiene la paz que solo Cristo da. La paz que solamente Él puede dar cuando tú le conoces, cuando tú te metes en Él, no para ser un religioso, legalista, tradicionalista, no. Ay, cuidado, cuidado haces esto, ay, cuidado. No, ay, cuidado te pones esto, ay, no. Porque entonces, cuidado se me junta este pecador, me va a llenar de demonios. Y entonces cuando tú vas a llegar a un lugar y los demonios salen huyendo y la gente recibe del Señor. Así que yo veo un paralelo muy grande en la confesión de Ruth. Y esto permitió que ella pudiera entrar. El día martes, si Dios lo permite, terminaré. Y terminaré ya haciendo el paralelo de Ruth, con lo que describe Proverbios 31. Y alguien dirá, pero ¿cómo lo va a hacer? Bueno, me apego a lo que dice un estudioso de que Proverbios 31 fue escrito por Lemuel, que era otro nombre de Salomón, perdón. Lemuel era otro nombre que se le dio a Salomón. Y que Salomón describe en Proverbios 31 a la mujer virtuosa. Pero parece ser que él lo que hizo fue reflejar todo lo que hizo su bisabuela, creo, Ruth, la moabita. Lo impactó tanto que de ahí, alguien le contó, venía su descendencia. Siempre los judíos han tenido marcada la descendencia. Y ellos, claro, lo tienen. Así que Salomón tuvo que alguien contarle y decirle, no, mira, pasó esto con Noemí, pero Ruth hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y lo vamos a ver a grandes rasgos para centrarnos en Proverbios 31. Y me basaré sobre un escritor, porque pues ya no puedo ponerme a improvisar. Me fascinó lo que ese escritor habló, Pablo Casín, quien es la mujer virtuosa de Proverbios 31. Y yo entraré a compactar con Ruth, porque el término virtud está muy relacionado con un hábito y con una costumbre. Los hábitos y la costumbre configuran nuestro carácter, terminando por mostrar una ética. Cuando faltamos de carácter es porque no tenemos virtud. O sea, no tenemos buenos hábitos, no tenemos buenas costumbres. Y esto se muestra en mucho creyente. Mucho creyente que le gustan mensajes, paquete, para que le suba el ánimo. Vamos, ánimo. Tú puedes, hermano. Sí, Dios va a derramar una bendición poderosa sobre tu vida. Yo la tengo, la siento, la unción. Oh, la unción viene a mi vida. ¿Tú la quieres recibir? Ahí te paso mi cuenta bancaria. Y te la paso porque solo a través del tú dar en mi cuenta podré soltar tu bendición. A ver, Victoria,
victoria, para ti va a ser la bendición. La siento. No, mi hermano. ¿No estoy criticando? No. Solamente te estoy diciendo que no te muevas por emociones, porque Dios no se mueve por emociones. Hay gente que pregunta, ¿pero por qué Dios permite esto? No, Dios no lo permite. Recuerda, cuando murieron los niños, murieron en la vía Suba, creo que fue, ¿sí o no? No. Hace muchos años murieron un poco de niños estripados por una maquinaria que estaba haciendo un arreglo sobre la parte superior de la calzada. Ahí en la Suba hay una carretera que pasa uno por encima de norte a sur y los que vienen de sur a norte tienen que pasar por debajo. Pues cayó y mató a todos esos niños y la gente se preguntaba, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? A veces cuando pasa una desgracia en tu vida, ¿pero por qué Dios la permitió? O cuando viene una enfermedad, tú dices, pero Señor, ¿por qué la permitiste? El Señor te dice, no, yo no permití nada. Todo esto se permitió a causa del pecado. Es la consecuencia del pecado del hombre que ha hecho que el mundo perfecto que Dios creó se vuelva imperfecto. Hoy Satanás ha querido llamar y desfigurar, sí, desfigurar todo acerca de el cambio climático. Y qué bueno que la gente dice, ay, el cambio climático. No, es la consecuencia del pecado. Si tú miras todos los desastres que han ocurrido, mira el antes que pasó. Y cuando yo dije eso, uno de mis chicos que me colabora me dijo, no, tú estás equivocado. Le dije, vaya Google, googlealo, míralo. Cuando miró me dijo, sí, don Jorge, usted tiene toda la razón. Por la calle esa española el día anterior, travestis, homosexuales haciendo orgías. Al otro día vino esa inundación y la volvió una nada. No pasó hace poco en Los Ángeles, aquella mujer, Los Ángeles sin Dios, pues sin Dios se está quemando. Y así sucesivamente, donde ha habido pecado, la naturaleza no soporta. Por eso la Biblia dice que cuando Caín mató a Abel, la tierra gimía a Dios, diciéndole, se ha derramado sangre de un inocente. Y la Biblia dice, y Dios le dijo a Caín, es que la tierra clama la sangre de tu hermano. Por eso, cuando un cristiano llega a un lugar y pisa, hay bendición, hay prosperidad, hay cosas nuevas. Y no se puede levantar ningún diablo, sea cual sea, porque está destruido y está puesto bajo nuestros pies. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fueran a una casa y no fueran bien recibidos, sacudieran el calzado de sus pies, porque esa casa no era digna de recibir la bendición que hay. Por eso dice, cuán gloriosos son los pies de aquellos que anuncian el evangelio, de aquellos que traen las buenas nuevas de salvación. Hay bendición en ti, no porque tú pactes, diezmes o me des algo, no. Hay bendición en ti porque el que habita en ti se llama Jesucristo y Él ha hecho la morada en tu vida a través de su palabra y ha permitido que el Espíritu Santo venga a morar en nosotros. Por eso dijo Él, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de verdad. Bueno, el tiempo pasa, me fascina hablarles, pero espero que tú hayas recibido algo de Dios y que Dios te haya ministrado a tu vida. Es lo único que pedimos. Y que Dios se glorifique en tu vida. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar con nosotros y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.